Hicimos un grupo que le llamábamos Los Alcohólicos, porque éramos como 15 que nos pusimos un reto, cada uno tenía un cuaderno, y nos pusimos un reto de no usar cash durante 15 días. Y cada vez que usabas cash, tenías que escribir en tu cuaderno por qué habías usado cash. Entonces es como Los Alcohólicos de llevo 8 días sin tomar, así, ¿no? Yape, cuando recién lo lanzamos, fracasó. La primera vez que lo lanzamos, pues lo dirigimos a estudiantes. La única certidumbre que yo tengo es que vamos a vivir en constante incertidumbre. Yo soy un convencido de que si no seguimos aprendiendo y adaptándonos, te vuelves obsoleto así. O sea, hoy día hablamos todos de inteligencia artificial, de eso nadie sabía. Inteligencia artificial generativa, eso nadie hablaba hace 3 años, y hoy día no es que hablamos, o sea, ya está impactando nuestras vidas. Entonces te das cuenta de la velocidad del cambio, y yo creo que lo único que va a pasar es dos cosas. Uno es que la velocidad del cambio se va a acelerar, y la otra es que estoy convencido, yo no sé si, de repente tú sí, yo no, pero vamos a vivir más de 100 años. Bienvenidos a un nuevo espacio de Gurú Motivación. Estamos felices ya hacia el cierre de temporada, como les comentábamos, este 16 de diciembre tenemos nuestro Gurú High Summit. Tenemos confirmado a Ramón Barúa, a Leslie Pierce, a Máximo San Román y más de 12 gurús que hemos entrevistado. Es un full day de podcast donde ustedes van a hacer preguntas y al final vamos a tener una interacción fabulosa. Si es que no puedes participar en el presencial, también va a ser transmitido en vivo para América Latina, así que visita nuestra web para que lo puedas tener. Como ustedes saben, en este podcast compartimos historias de emprendedores, de ejecutivos o de peruanos que están haciendo cosas positivas por la sociedad. Hoy tenemos una de esas historias. Está con nosotros Gianfranco Ferrari, el CEO de Credit Corp y uno de los CEOs más admirados del Perú. ¿Cómo estás, Gianfranco? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Jimmy, por la invitación a Gurú Motivación. Felicitaciones por el éxito que están teniendo, y gracias por tus palabras. Mira, yo te admiro, te lo digo y te lo he dicho siempre, te admiro bastante. No necesariamente por el hecho de solo ser un ejecutivo exitoso, sino por esta visión que tú tienes del país. A veces he visto que eres presidente de algunas asociaciones que trabajan cosas por el país y digo, ¿cómo encuentra tanto tiempo Gianfranco, ¿no? Pero para que nuestra audiencia pueda estar en contexto, ¿nos puedes contar en resumen qué es Credit Corp actualmente? Sí, claro. Credit Corp, de hecho, el próximo año cumplimos 30 años de existencia. Nace hace 30 años, con operaciones solamente en el Perú. Hoy día estamos presentes, obviamente, en Perú, pero estamos en Bolivia, Colombia, Chile y Panamá. Y básicamente tenemos varias líneas de negocio. Una BCP, que es lo que yo diría el buque insignia de Credit Corp, que Mi Banco, que está presente en Perú y en Colombia. Pacífico, el negocio de seguros, que también hay seguros de vida, seguros médicos, seguros generales. Credit Corp Capital, AFP Prima, Créalo, que es nuestro fondo de inversión en ideas en emprendimientos de innovación, y algunas otras empresas menores. Todas, si bien vinculadas, la gran mayoría al negocio financiero, al rubro financiero, todas alineadas al propósito de Credit Corp, que es acelerar los cambios que nuestros países, transformar vidas, acelerando los cambios que nuestros países necesitan. Bueno, y ahí acompañas el crecimiento de un país, ¿no? Porque sin duda. La influencia que tienen es bastante. Sin duda, sí. Siempre nos gusta llevar desde la historia de la persona, desde el propósito, hacia el impacto de sus empresas, ¿no? Porque está muy ligado y nos gustaría conocer tu historia. Yo te decía que tú eres muy admirado, pero claro, a veces uno ve ya fotos de tu trabajo actual, ¿no? Pero ¿cómo has ido creciendo? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo fue tu proceso de escalamiento profesional? Yo estudié Administración y Contabilidad en la Pacífico. En el 87 terminé, ya va a ser prehistoria. En el 87 terminé Administración, en el 88 Contabilidad. Y entré a trabajar en una empresa pesquera, a mediados del 88, por ahí. Me acuerdo que las oficinas estaban en Ventanilla, de hecho, en el Callao. Y como tú dices, otras épocas de terrorismo, de hiperinflación, etc. Y una de las cosas que me acuerdo es que en esa época todavía te pagaban el sueldo en billetes, además ya ni me acuerdo si eran intis millón o soles antiguos o lo que fuera, pero era poca plata, pero eran unos tacos así. Y yo lo que me acuerdo clarito es que en el momento que
digamos, te pagaban y yo salía volando de Ventanilla a Ocoña, que era el mercado informal cambiario, a comprar dólares. Y de ahí iba vendiendo dólares de a poquitos a lo largo del mes para hacer mis gastos. Porque la hiperdevaluación e hiperinflación nos comía a todos los días, ¿no? Entonces, bueno, trabajé 5 años en esa industria y en ese entorno. Y en el año, a comienzos de los 90s, me fui a hacer una maestría a los Estados Unidos. Con la firme convicción de no regresar al Perú. Porque la verdad, como tú dices, en los principios de los 90s, el Perú, la verdad que era un país y casi que inviable, ¿no? Bueno, me fui a Estados Unidos y por cosas del destino, la práctica de verano, la maestría duraba 2 años, la práctica entre el primer y el segundo año, me contrata una compañía americana y me manda a hacer la práctica del Perú. E increíble, en un año que yo no había estado en el Perú, te dabas cuenta que el Perú estaba cambiando para mejor. Entonces me replanteé, oye, ¿por qué? O sea, el Perú es mi país, toda mi vida ha sido acá, etcétera. Y me replanteé, ¿por qué no regresar al Perú? Y ahí empiezo una serie de entrevistas con diferentes empresas, una de las cuales era BCP, y me contrata BCP y en el año siguiente empiezo a trabajar en el BCP en el 95. Entonces, yo soy casi que tengo la misma edad laboral, digamos, que la existencia de Credit Corp, casi 30 años. Y del 95 hasta ahora has hecho una línea, pero me imagino que te conoces todo el sistema del banco, y las empresas también. Te cuento una anécdota. Yo me acuerdo clarito cuando cumplí 20, el próximo año cumplo 30, de edad no, 30 en Credit Corp. Cuando cumplí 20, un día conversando con un amigo no del banco, de la calle, digamos, le cuento, ¿no? Oye, acabo de cumplir 20 años, en ese momento era en BCP. Y ese amigo me dice, ya qué aburrido hacer 20 años la misma chamba. Y yo le digo, no te equivoques. O sea, hace 20 años que me paga el sueldo la misma empresa. Claro. Pero yo he cambiado un montón de veces de claro, posición. Y a hoy, o sea, en 30 años, o en 29, debo haber cambiado 12, 13 o 14 veces de puesto. ¿Qué es lo lindo por lo menos para mí de Credit Corp o de BCP? Que te permite no solamente moverte hacia arriba, digamos, si haces bien tu trabajo, etcétera, claro, sino también moverte lateral, moverte diagonal, etcétera. Entonces, he estado por un montón de unidades diferentes, he hecho banca mayorista, banca minorista, microfinanzas. Estuve en Bolivia 3 años. O sea, la verdad que una experiencia súper enriquecedora. ¿Y cómo es ese proceso? Porque, claro, la banca ha acompañado el proceso de crecimiento del país, como tú decías, en un país distinto al que tú te fuiste, cuando regresaste ya en los 90 empezaron a hacer los cambios, a la actualidad es muy distinta, y tú has estado, digamos, en ese sector y has visto el crecimiento del país o la transformación, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia de hacerlo? Ha sido un viaje y sigue siendo un viaje, yo creo que espectacular. Y no sé cuál es la causa y cuál es el efecto, pero efectivamente el país ha crecido muchísimo y no solamente ha crecido, ha cambiado muchísimo, yo creo que para bien. Y la banca también. Entonces no sé cuál lleva a cuál. Pero la banca sin duda ha cambiado radicalmente. Mira, no me acuerdo cifras de cuando empecé a trabajar, pero yo me acuerdo clarito cifras de cuando regresé a Bolivia, de Bolivia, que fue como el 2008. En ese momento, como el 30% de las transacciones que hacían nuestros clientes eran en las agencias. Hoy día es 2%. O sea, es un cambio radical, ¿no? Hemos pasado para hacer el 90% de las transacciones que tú necesitabas como cliente, tenías que ir a una agencia, a que puedes hacer más del 90% en tu teléfono. Entonces, la banca ha cambiado muchísimo. En BCP, yo creo que el gran cambio, o sea, había un montón de cambios, pero el gran cambio es lo que yo digo que pasamos de pensar de adentro hacia afuera a de afuera hacia adentro. Que suena simple, pero antes era, ya voy a usar la palabra de tu programa, antes éramos 4 gurús diciendo, oye, hay que diseñar ese producto y lo vendemos. Ahora hace 10 años, entendemos muchísimo las necesidades ni siquiera de los clientes, de las personas. Y en función a eso, diseñamos procesos, productos, canales, etc. O sea, había un cambio radical, diría yo. Un cambio, pero para bien, ¿no? O sea, sin duda para bien. Y yo creo que, más que lo que yo creo, o no, es que el impacto está ahí. El número de peruanos incluidos financieramente los últimos años, solo en BCP es
casi 5 millones de peruanos, que nunca antes habían trabajado en el sistema financiero. Y ahí, sin duda, el gran motor ha sido Yape, que es una historia en sí misma, pero BCP también. Entonces, te das cuenta que no solamente es... Yo soy un convencido de que el rol de las empresas no es solamente lo que todos tenemos en la cabeza de vender productos y ganar dinero. El rol de las empresas va mucho más allá, y en nuestro caso es un tema de inclusión financiera que creemos que genera, estamos convencidos, que genera valor a los ciudadanos y también al país. Vas a cumplir 30 años en el banco, has acompañado el proceso de crecimiento del Perú, pero también has acompañado y has vivido ese proceso de consolidación del grupo, porque para nuestra audiencia internacional, el BCP es el banco, si no me equivoco, más grande, con más presencia en el país, y tienen Yape, que es más de 10 millones, si no me equivoco, de usuarios, sí. Y que ahora ya es como que se ha vuelto un verbo. Exacto. Y te toca ahora liderar, asumir la gerencia general de un grupo, ¿no? ¿Cómo es hacerlo? ¿Cómo es el reto? Mira, yo siempre digo, y regreso al tema de que he cambiado 13 veces de trabajo o de puesto. Sí. A mí ese tema de... A ver, varias cosas. Primero, yo creo que hacia adelante, y siempre uso esta frase, la única certidumbre que yo tengo es que vamos a vivir en constante incertidumbre. Sí. Yo creo que al ser humano no es que le encante vivir en incertidumbre, de hecho somos reacios. Sí. A mí... Yo me siento relativamente cómodo viviendo en incertidumbre porque creo que nos da me da un montón de energía para seguir trabajando, explorando cosas nuevas, etc. Entonces, el haber pasado de ser banquero a ser líder de un grupo financiero que no solamente tiene banca, va en esa línea, sigo aprendiendo, estoy aprendiendo negocios nuevos, estoy aprendiendo industrias nuevas y sin duda oportunidades nuevas de crecimiento, de mejorar la propuesta de valor a los clientes de las diferentes empresas, etc. En la actualidad, la sociedad y el mercado exigen que las empresas operen de manera transparente y responsable, priorizando el cuidado de las personas y el medio ambiente. Es por ello que en Bigmont Executive Search decidimos mejorar la forma de seleccionar ejecutivos para generar un impacto significativo en la sociedad. Esto es posible gracias a una innovadora prueba que desarrollamos para medir el índice de liderazgo sostenible en los ejecutivos que conforman una terna finalista. Esta herramienta nos permite evaluar los conocimientos, logros y competencias en sostenibilidad, lo que posibilita a las empresas a contratar ejecutivos capaces de lograr resultados excepcionales del negocio, mientras generan un impacto positivo en el mundo. Es decir, un modelo de Executive Search único para seleccionar a los mejores ejecutivos que su empresa y la sociedad necesitan. ¿Está lista su organización para liderar esta nueva era en los negocios con altos estándares ESG? Contáctenos y construyamos juntos un futuro más próspero y sostenible. ¿Y cómo es la agenda de un CEO? Un CEO tan importante. A ver, te cuento la mía. Pues, no sé cuál, porque yo hago un montón de deporte. Normalmente me despierto 5 de la mañana. Y dedico un par de horas, entre hora y media y 2 horas al día a hacer deporte en la mañana. Y de ahí son, no sé, 10 horas de trabajo. Y a las 9... Ya estoy 9 de la noche, 9 y media, estoy durmiendo. Y mucha gente me dice, pero ¿cómo haces para...? Porque como tú decías al comienzo, también tengo unos roles no corporativos, si quieres, de involucramiento con la sociedad, de liderazgo, etc. ¿Cómo haces para manejar tu tiempo? Y sí tengo ciertos no negociables, porque además tengo familia. Y he dicho, además tengo familia. Primero tengo familia. Entonces, sí tengo ciertos no negociables de horarios, soy bien disciplinado y respetuoso con el resto de gente en horarios de correos, WhatsApps, etc. Y también espero que lo sean conmigo, salvo que haya una crisis. Los fines de semana son sagrados. Entonces, tengo bastante no negociables y disciplina en cómo me gestiono. Me imagino que te funciona muy bien, ¿no? Y también ese equilibrio, ¿no? Pero a veces
de repente pues uno piensa el CEO y imagina saturado y cómo encuentras espacio para tanto tiempo y más si es una holding enorme, ¿no? Yo creo que varios factores, en mi opinión, clave. Uno es este tema de la disciplina y orden que te digo. El otro es tener equipo. Yo creo que saber... A ver, acá cuento otra anécdota. Hace unos años, un día comiendo con mi hijo me dice, cuando está en el banco todavía, me dice, papi, ¿tú qué haces en el banco? Y yo le digo, yo no hago nada. Yo hago que otros hagan. Entonces te das cuenta, es un tema de cómo inspiras, cómo delegas, cómo conversas. O sea, claramente el impacto que yo puedo tener yo solo es así, comparado al impacto que puedo tener si lo hago con mi equipo, que es así. Y esto me lleva a otra reflexión, que es, te contaba que yo estudié en Administración en la Pacífico, y yo la verdad que no sé si mis profesores de organización fueron muy malos, o yo no iba a clases o algo así, pero siempre pensé que el diseño de los organigramas, el típico, ¿no? El gerente general acá y va así, están diseñados al revés, deberían ser así, donde el gerente general está abajo. ¿Por qué? Porque yo creo que la principal labor de un gerente general es darle soporte a sus reportes, que le dan soporte a sus reportes y así sucesivamente. Y al final, los colaboradores más importantes de una organización como las nuestras son los que están atendiendo a los clientes. Entonces, yo siempre pensé esto y por eso que le dije a mi hijo, yo no hago nada, yo hago que otros hagan. Y eso lo puse en práctica, sobre todo durante la pandemia. Para mí fue como el caso de que mi teoría contraria a lo que había aprendido en la universidad, la apliqué y funcionó con mucho éxito. Pero eso es invertir la pirámide, ¿no? Total. Al final estás para servir. Exacto. Porque además te das cuenta que, otra vez, lo que tú puedes hacer solo es así, contra el efecto palanca que puedes tener. En Credit Corp somos poco más de 40,000 colaboradores hoy día. Es el efecto que 40,000 personas pueden tener contra una persona, ¿no? Claro. Y ahí también viene algo muy importante para, digamos, cuando tú me cuentas del equipo, de las personas que son lo más importante, viene también la formación de una cultura, ¿no? Pero que también va asociado al liderazgo del CEO, digamos. ¿Cuál es tu estilo de liderazgo? A ver, efectivamente, justo ayer leí estaba preparando una presentación y hay esta frase de Peter Drucker que la cultura se come la estrategia en el desayuno. El desayuno, sí. Y la cultura, yo creo, o el propósito, visión, etcétera, yo creo, siempre digo estoy convencido que no es un tema de que nos juntamos cuatro personas y decimos ya, la cultura de esta empresa es esta, o la misión de esta empresa es esta, la escribimos en un papel y la pegamos en una pared y ya está. Claro. La cultura se construye de a poquitos. Se destruye bien rápido. Entonces, yendo a tu pregunta de cultura y mi estilo de liderazgo, la cultura que estamos construyendo, yo creo que la cultura nunca se termina, en ninguna empresa se termina de construir, es una cultura donde tenemos confianza entre nosotros, donde no se castiga el error, donde fomentamos la innovación, donde fomentamos la curiosidad y el aprendizaje constante. Entonces mi estilo de liderazgo está alineado a eso, porque lo otro que creo que, lo que los gringos dicen, walk the talk, o sea, creo que si tú dices algo, tienes que actuar acorde a ese algo que estás diciendo, ¿no? La coherencia es muy importante. Exactamente. Y bueno, no lo tenía previsto, pero ya al mencionar esa palabra me has puesto mucha curiosidad. ¿Me puedes contar un poco sobre Yape? Y sobre todo para que nuestra audiencia nueva internacional y nacional igual vean por qué es tan importante y cómo... Yo te lo digo porque yo soy una persona que no me gusta andar con mucho efectivo. De hecho, soy muy perezoso para retirar plata. Y hace unos años, cuando iba al mercado... claro, no todo el mundo usaba Yape, entonces como que me había obligado a... Y dentro de mí decía esta señora que no me quería aceptar Yape, y decía, pucha, a ver, voy a ver en cuánto tiempo esta señora va a aceptar Yape. Y era el juego de qué tanto Yape pueda crecer, ¿no? Correcto. Ahora te juro que voy sin ningún sol al mercado, en cualquier puesto, y lo he probado en Lima y en provincias, usan Yape. Sí, y, sí. Y es más, algunos no te aceptan efectivo y dicen, solo Yape, por favor. Solo Yape, sí. Cuéntanos un poco. Mira, creo que podemos hacer 3 programas hablando de Yape, pero a ver, te cuento cómo nace Yape y un poquito el viaje a dónde ha llegado hoy. Mucho antes de lanzar Yape,
Lo que te contaba hace un rato de las transacciones en agencia, etc. El uso de efectivo en una economía es súper caro para los puestos de mercado, no solamente por temas de seguridad, sino temas de seguridad, temas que tiene que ir al banco a depositar, después tiene que ir al banco a retirar, etc. Es muy caro para la población, es muy caro para los países y es carísimo para los bancos. Por todo el tema de transporte de efectivo, que es muy caro. Entonces, antes de lanzar Yape, nosotros lanzamos en BCP un programa que le llamamos la estrategia de la guerra al cash, que era cómo usar la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito como medio de pago alternativo a cash. Y empezamos una estrategia ahí de hecho, otra anécdota, hicimos un grupo que le llamábamos los alcohólicos, porque éramos como 15 que nos pusimos un reto, cada uno tenía un cuaderno, y nos pusimos un reto de no usar cash durante 15 días. Y cada vez que usabas cash, tenías que escribir en tu cuaderno por qué habías usado cash. Entonces, con los alcohólicos de llevo 8 días sin tomar, así, ¿no? Entonces, eso nos llevó a entender un montón de insights de por qué la gente usaba cash versus, en ese momento, débito y crédito. Y empezamos a trabajar, si te acuerdas, la tarjeta de débito, los bancos la promocionaban como la llave a los ATMs. Eso era, pero al final sacabas cash. Claro. Bueno, en ese entorno ya habíamos lanzado el Centro de Innovación en el BCP, y un día con mi hija en un taxi, nos dimos cuenta que no teníamos que no tenía plata para pagar. Bueno, el taxi buena gente, no tenía plata y no tenía tarjetas. O sea, tenía tarjeta de débito, pero el taxista no podía pagar. Y ahí es donde dije, oye, acá hay algo que no es la tarjeta de crédito ni la de débito, que puede ayudar a combatir o a fortalecer esa guerra del cash. Y ese algo era el teléfono, ¿no? Y así es como nace Yape. Sí. De hecho, Yape, y acá regresando a mi comentario de hace un rato de perdonar el error o de aprender del error, Yape, cuando recién lo lanzamos, fracasó. La primera vez que lo lanzamos, pues lo dirigimos a estudiantes. ¿Y por qué? Porque, a ver, te cuento, lo lanzamos en una universidad y ya no me acuerdo si regalábamos 10 soles o 50 soles a cada estudiante si se bajaba Yape. Entonces, todo el mundo se lo bajó. Los primeros 3 días, claro. Los primeros 3 días había transacción hasta que se acabó la plata y se acabó el... ¿no? O sea, y de ahí dijimos, no, vamos a probarlo en emprendedores. Y empezó a agarrar un poquito de tracción. Y de ahí los propios clientes de BCP agarraron, que tenían Macamóvil, etcétera, pero se dieron cuenta que Yape solucionaba un problema entre el bancarizado que ya tenía cuenta y el no bancarizado que no tenía cuenta. Y empezó a agarrar tracción. Y Yape, yo te diría que ha tenido casi que 3 o 4, bueno, casi ha muerto 3 o 4 veces también, wow. pero ha tenido como 3 o 4 etapas. Una primera que fue, consigamos usuarios. Yo diría Yape debe tener casi 17 millones de yaperos, como 11 o 12 millones activos. Después fue que hagan que lo usen. Claro, ¿no? Y hoy día el yapero promedio usa Yape como 45 veces al mes. Entonces, es lo que tú dices, es el medio de pago, en muchos casos ha sustituido el efectivo. Y después ya ha sido, bueno, ahora cómo empezamos a monetizar Yape, y le hemos ido agregando funcionalidades. Yape ya cumplió 8 años, ha perdido plata durante 8 años. Y no somos locos, o sea, esto no es porque somos la Madre Teresa de Calcuta, ni mucho menos, pero sí creíamos que para hacer un cambio de hábito tan importante como es dejar de usar efectivo, teníamos que tener paciencia y una visión de bien largo plazo. Yo creo que una gran parte del éxito de Yape, y acá voy al tema de la formalidad y la informalidad, esos ejemplos que tú dices del mercado es que yo creo que en el Perú cometemos un error cuando hablamos de formalidad e informalidad como blanco o negro, cuando en realidad hay todos los grises del mundo. Y yo creo que la gente es más formal o más informal en la medida que que le genera más valor. Y es clarísimo que ese puesto, esa señora del puesto del mercado que tú dices, le genera más valor
que le paguen con Yape a que le paguen en efectivo. Yo lo he visto, ¿sabes? En carne propia, lo he vivido con los heladeros en la playa. Los heladeros te dicen, señor, yo hoy día vendo más, no tengo problema de cobranza, y le dedico más horas a vender y no a tanto a cobrar. Entonces, te das cuenta que hay como, en parte sin darnos cuenta, en parte por suerte, en parte porque hemos ido pivoteando y aprendiendo qué ha ido pasando en el mercado. Que he descubierto un mundo. Exactamente. ¿No sería increíble que exista un laboratorio que se dedique a entender cómo funcionan las organizaciones más exitosas del mundo y que te ayude a aplicar todo este conocimiento en tu empresa? En Human somos un laboratorio de diseño organizacional que revela los secretos detrás de estas empresas exitosas. Transformamos estrategia, ejecución y cultura, llevando a tu organización a un siguiente nivel. Con experiencia en más de 12 países y 30 sectores, hemos impulsado empresas del Fortune 500, startups y gobiernos hacia el éxito. Human, diseña el futuro de tu organización hoy. Yuval Noah Harari decía que igual nosotros somos pragmáticos. El ser humano es pragmático. Exacto. Y en la medida que lo veas valor, y por eso es tan importante, porque al final entra el tema del mercado, o se puede llamar capitalismo, de competencia, porque tú creas una empresa y al final esa empresa se consolida y ya no solo el éxito de esa empresa, sino que mueves todo un sistema, porque ahora ya a raíz de Yape me imagino que ya las más personas que usan Yape también usan aplicativos, están más conectados, o sea, mueves algo más profundo que netamente lo que inicialmente era, ¿no? Exacto, y mire, estos son casos, digamos, anécdotas, pero, o sea, hemos hecho muchísimo investigación no la típica encuesta, sino de sentarnos con los usuarios, etcétera, y había gente que te decía, no, a mí me han resuelto la vida porque yo vivo, no sé, en Puente Piedra y mi madre vive en Villa, y yo a veces tenía que llevar dinero, ahora le yapeo. Entonces te das cuenta que resuelves un montón de temas del día a día de la vida de las personas, y eso es parte del éxito. Y yo creo que otra vez el éxito empresarial, que muchas veces he visto como el éxito empresarial significa perjuicio de alguien, el éxito empresarial ese es un claro ejemplo, es el éxito empresarial sin duda, pero también de la sociedad y también del país, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, mi papá vive en provincia y como los seguidores saben, en un lugar muy alejado, y entonces la única forma de enviarle dinero era por el Banco de la Nación, que al final pues no atendían allá y es bien complejo. Entonces, y me sorprendió que hace un buen tiempo me dice, pero hijo, pásame un Yape. Claro. y yapeo y todo es feliz. Y Leo ya no retira porque yapea en la ciudad y todo lo hace maravilloso. Mencionaste que Yape estuvo a punto de morir varias veces. Sí. En la primera porque me imagino que no tuvo tracción, y la demás... A ver, la primera fue por lo que te conté que fuimos al público objetivo equivocado. Sí. La segunda fue porque agarró un poquito de tracción y ahí aprendimos algo bien importante. Como te contaba, esto nació en el Centro de Innovación del BCP. Se la dimos al que manejaba medios de pago en BCP. Y Yape era una pulga en ese momento comparado contra el otro negocio. Entonces no le prestaba atención. Y la tercera era en un momento, o sea, en todos estos cambios de hábito o de uso, siempre hay los early adopters, lo que adoptan rápido, pero que es un grupo de la población, pero el grueso se demora y es como que cauteloso, sobre todo con pago, algo que es pago donde va a tener tu plata. Entonces, queríamos usar la red del BCP para educar, y hubo mucha resistencia interna. Entonces, eso también medio que murió. Pero nada, creo que fuimos aprendiendo en el camino, y hemos pivoteado varias veces. Yo creo que el otro aprendizaje de Yape, y esta también creo que es aprendizaje y reflexión, es que nunca hay que dejar de aprender. Nunca hay que dejar de ser curioso. O sea, lo que hemos aprendido, lo que yo he aprendido incluso por Yape, de entrar al por qué diferentes perfiles de usuario usa Yape, es súper enriquecedor, y eso es lo que nos ha ayudado en gran parte al éxito de Yape. Genial, o sea, que siga el éxito de Yape, como te decía en el intro. Al menos desde Gurú nosotros nos alegramos por el éxito de los peruanos, porque al final es una empresa peruana, y felices por eso.
Acá hemos tenido a emprendedores que iniciaron desde cero, muchos en mercados, y que luego han ido creciendo al punto que tienen, no sé, pues 1000 colaboradores, una alta facturación. Son como serían los casos de éxito, ¿no? Yo lo llamo el sueño peruano, porque muchos peruanos somos emprendedores porque queremos vencer la pobreza incluso. Y cuando yo le preguntaba, ¿y cuál es el secreto de tu éxito, ¿no? ¿Es económico o de tu empresa y todo lo demás? Y decían, bueno, hay muchos factores asociados, pero decía, un punto muy importante es el ser formal, porque eso nos ayudaba luego a acceder a fondos de capital. Lograr que el banco nos dé préstamos. Y como me decían muchos emprendedores, pues trabajan con los bancos y empiezan a hacer confianza y resulta que con financiamiento puedes crecer, ¿no? Y a ustedes les toca acompañar ese proceso, ¿no? ¿Cómo desde Credit Corp están acompañando de nuevo el crecimiento del emprendedor peruano, el sueño peruano que te digo? Estoy convencido que los peruanos tenemos un espíritu emprendedor bien arraigado. En gran parte por lo que, regresando a los 90s, porque durante varias décadas, no ha habido acceso a empleo, menos empleo formal, etc. Entonces, mucha gente nos hemos tenido que recursear para salir adelante, y eso ha generado una cultura emprendedora bien importante. Yo diría que tenemos como que 3 vehículos, que los 3 alineados a este propósito de Credit Corp que te mencionaba hace un rato. El primero es Yape. O sea, Yape ha facilitado la vida a un montón de emprendedores en el Perú. El siguiente es Mi Banco. Mi Banco, tuvimos la suerte de poder comprarlo en el 2014, ya poco más de 10 años. Y las historias de los clientes de Mi Banco son, la verdad, que espectaculares. El funcionario comercial, digamos, de Mi Banco, casi que es, yo siempre digo, es una mezcla de gerente financiero de la señora del puesto más un asesor psicológico, porque la relación que se genera entre el cliente y el asesor de Mi Banco va más allá del tema crediticio, digamos. Le construye un flujo de caja, etc. Entonces, Mi Banco realmente atiende la base de la pirámide. Y el otro es BCP, que también trabaja en esos segmentos. Más allá de hacer negocio, en Mi Banco, en BCP tenemos un par de programas, uno especializado para emprendedores que se llama Contigo Emprendedor, donde damos asesoría tanto presencial como digital. El otro es el ABC de la banca, que es tanto para emprendedores como para personas naturales. Y en Mi Banco hay un programa que se llama Mi Consultor, que es justamente estos asesores yendo a asesorar a los clientes. Entonces, estamos bien comprometidos con el sector emprendedor. Y emprendedor es desde el que empieza un negocio de podcast hoy día hasta empresarios. O sea, yo a veces entro en a mí me parece una discusión medio tonta, eso de emprendedor o empresario. Al final es lo mismo, ¿no es cierto? Pues, es un tema de en qué momento de la vida de la empresa estás, pero al final es lo mismo. Y yo creo que el gran motor de crecimiento del Perú los últimos, 25 años ha sido la inversión privada. Y cuando hablamos de inversión privada, muchas veces nos quedamos atracados en la megamina, pues la inversión privada también es ese puesto del mercado que pone un segundo puesto o que compra un puesto en otro mercado, y de esos hay decenas de miles de historias. Entonces, toda esa inversión privada es lo que mueve la economía del Perú, y por eso es que estamos comprometidos en apoyarlo. ¿Cómo es el futuro del Perú, el futuro económico? Porque claro, es algo que nos preocupa en línea con esto de dinamizar, ¿no? Porque hay esa dinámica, ¿no? Más inversión, más empleo, se reduce la pobreza. Correcto. Entonces se tienen que tener condiciones para eso, ¿no? Y yo lo que siento es que no estamos aprovechando el potencial que tenemos, ¿no? O sea, entonces, o sea, hay una línea y hemos estado retrocediendo un poco, o es como una persona, ¿no? Que de repente puede dar 100, pero está en 20, ¿no? Y dice, pero ¿cómo haces para Mira, yo creo que yo soy un convencido que el Perú tiene una oportunidad única en los siguientes, 10, 15 años.
Un par de razones, hasta 3 razones. Ya. Una, seguimos viviendo un bono demográfico, Sí. ¿no es cierto? Entonces, eso significa que el grueso de la población del Perú va a estar en los rangos de edad de trabajar entre, creo que le definen entre 18 y, voy a decir 60 Ahí. años para yo todavía estar en ese Joven, rango. joven. Pero, claro, entonces, en edad de trabajar. Eso va a pasar en los 10, 15 años y de ahí ya se pasó. Entonces, ahí tenemos una oportunidad. La siguiente gran oportunidad es todo el tema de la transformación energética de energías no renovables, Claro. energías renovables, por un lado. Y la necesidad de energía que va a tener el mundo por la inteligencia artificial y lo que eso genera en data centers es brutal. La vez pasada leí un artículo que decía que en los siguientes, creo que son 5 años, el incremento en demanda de energía por data centers, por inteligencia artificial, es el equivalente al consumo de energía de Japón hoy. Y Japón creo que es la cuarta economía, Sí. o sea, la cuarta economía que más consume energía. Wow. Y todo eso, ¿qué significa? Cobre. ¿Y dónde están? Creo que Perú es el país el primer país o segundo país con mayores reservas de cobre del mundo. ¿Se dan cuenta te das cuenta que hay 2 palancas súper importantes? Ahora, tú decías las condiciones. El cobre no vale nada si está enterrado. Entonces, tenemos que tener como país las condiciones para que haya inversión, ojalá local, pero extranjera, totalmente abierta, para recibir esa inversión y aprovechar estos dos factores, que se va a generar riqueza en el Perú y que hay una población que va a estar en posibilidad de trabajar. Entonces, creo que tenemos una oportunidad. Yo soy bien positivo Perú. Ahora, hay una palabra que es clave para que estos 2 factores funcionen, que es confianza. Porque la confianza es lo que genera inversión, tanto de la gran mina como de la señora en el puesto del mercado que quiere comprarse un puesto en otro mercado. A veces pues, no se habla de conflictos, sobre todo asociados a la minería o en general, porque hay un argumento que es el desarrollo no les ha llegado a todos, ¿no? Entonces, y te ponen, pues, bueno, un ejemplo, ¿no? Comunidades con mucho tiempo que no tienen agua, ni luz, ni sabe o calidad negativa. Entonces, el modelo no está llegando a todos, ¿no? Entonces, te presentan narrativas un poco negativas, ¿no? Y al final hay un reto muy grande que es cómo haces que eso llegue a las personas que necesitan que se haya hacia el desarrollo, porque va en dúo, ¿no? Crecimiento económico, crecimiento social. Y ahí ustedes, como empresarios y ejecutivos con esta visión, han creado esta organización que me parece maravillosa, es SOI. Y creo que parte del argumento de SOI es por justamente eso, pero yo no soy miembro, así que cuéntanos tú qué es SOI y qué están trabajando. Sí, exactamente. SOI nace, y de hecho va a cumplir 4 años, justamente con esa visión. O sea, éramos un grupo, en un momento, un grupo bien pequeño de CEOs como yo, que de alguna manera era una combinación de cierta frustración con lo que estaba pasando en el Perú, con una discrepancia con esta frase de que incluso en un CADE se habló de cuerdas separadas, no sé si te acuerdas. Claro, sí. ¿No? De que la economía va por un lado, la parte social y política va por el otro. No, pues al final es un país, no somos 2 países. Entonces decíamos, ya, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque eso es una asociación de personas. Sí. ¿Qué podemos hacer nosotros para de alguna manera generar una agenda única y común, que de alguna manera pongamos nuestro granito de arena en ayudar a construir un mejor país? Y así es como nace SOI. En su momento éramos 12 o 13 que fuimos los que empezamos, hoy ya somos como 60. De hecho, anoche lanzamos un programa que se llama Compromiso MIPE, que es cómo hacemos, y el compromiso ya lo han firmado, me parece que son 45 empresas grandes, y hay como 80 en camino, para tener un trato diferenciado con sus proveedores MIPES. Esas 40 tienen 60.000 proveedores MIPES. Que es capacitación, pago en mejores condiciones, hay un montón de factores. Entonces, lo que creemos que podemos hacer es
cómo desde nuestras posiciones y con nuestro tiempo generar un mejor entorno para todos. Ahora, ese tema de que el modelo no funcionaba, yo primero preguntaría a los que dicen que el modelo no funciona, ¿qué cosa es el modelo? Claro. El rol de la empresa privada no es abastecer de agua, desagüe, luz y colegios públicos. Es el rol del Estado. La recaudación en el Perú se ha multiplicado varias veces los últimos años. Hay un problema de gestión pública. Yo a lo largo de mi vida profesional he conocido a súper buenos profesionales en el sector público, que lamentablemente por todo este entorno que hemos vivido en los últimos años han ido saliendo y se han ido perdiendo. Yo creo que ahí tenemos un reto que es súper importante agarrarlo de alguna manera y generar un cambio. Es un problema de gestión, ¿no? Sin duda, es un tema de gestión. Y visto que ustedes también están ayudando a municipios en ese tema. Sí, sí, de hecho tenemos un programa que empezó con el niño y ya continuado, que es entre ESOI y Escuela R, que era cómo capacitar a, me parece que fueron como 150 municipios, los más vulnerables al niño, o sea, toda la costa norte del Perú, a los funcionarios de los municipios para que tengan trabajo proactivo y preventivo con respecto al niño. La verdad que ha sido tan exitoso que ahora estamos escalándolo a nivel nacional para prevención ante desastres en general. Porque eso es un rol de, yo lo llamo activismo positivo, que es... Sin duda. Y eso también recae en el rol como ciudadanos de, sabemos que las cosas están mal, ¿no? Pero al final todos tenemos un rol de qué hacemos, ¿no? O sea, desde tu voto consciente y todo lo demás... porque a veces esperamos que otros lo hagan y se ven un montón de casos, no que lo hagan, ¿no? Para lo bueno sí, pero lo malo sí, si yo lo hago, si él lo hace es malo. Entonces todos tenemos un rol acá, pero y más cuando toma acción, o sea, por más que sea algo pequeño, es un granito de arena, ¿no? Pero si eso se multiplica en muchos lados, formas un cambio ciudadano también, ¿no? Tal cual. Yo siempre uso esa frase, tenemos que pasar del like al hagamos. Es que es eso uno. Y dos, así como decía hace un rato, una reflexión de creo que nunca hay que dejar de ser curiosos y de aprender. La otra reflexión es, todos tenemos que involucrarnos. Los problemas no se arreglan solos. O nos involucramos en arreglarlos, o no se arreglan solos. Entonces, y coincido contigo, puedes involucrarte desde ayudar, no sé, al colegio de tu comunidad. Desde auditar, o sea, hoy día la información que hay pública, por transparencia es brutal. Auditar, levantar la voz que tu municipalidad no está haciendo las obras que tiene que hacer, que la posta médica de tu localidad no tiene o no atiende 24 horas al día. O sea, hay un montón de cosas. Yo creo que parte del problema es que pensamos que todo lo resuelve desde, no sé, pues de Palacio de Gobierno. No es así, es mucho más complejo y creo que como ciudadanos podemos jugar un rol, como tú dices, desde cualquier posición. Es como ciudadano. Genial. Mira, ya para ir cerrando la entrevista, hay una aprovechando que nos has acompañado, que es ¿cómo haces, y en base a tú como experiencia, los skills que los profesionales tienen que ir desarrollando para crecer en empresas tan competitivas como la de ustedes? Nosotros tenemos una audiencia que también es profesional. ¿Qué nos dirías? O sea, ¿cómo estás viendo todo ese tema? ¿Qué retos tienen los profesionales ahora para ir escalando, logrando las expectativas, pero también, digamos, siendo un profesional de impacto, ¿no? Mira, me sonrío porque, y otra vez, tengo 30 años en Credit Corp. Si me hubieras hecho esa pregunta hace, no sé, 10 años, te hubiera contestado algo completamente diferente a lo que te voy a contestar ahora. Yo creo que skills claves, curiosidad, flexibilidad, ganas de aprender, tolerancia a la incertidumbre, tolerancia al error, valentía para cuestionar el status quo, y eso. Creo que esos skills típicos de que estudiaste en la universidad, que hiciste maestría, que eres, no sé, ingeniero, lo que fuera, sin duda siguen siendo importantes porque hay que tener cierta base técnica o teórica. Pero estos otros skills son más importantes hoy en día. Yo creo que yo soy un convencido de que si no seguimos aprendiendo y adaptándonos, te vuelves obsoleto
así. O sea, hoy día hablamos todos de inteligencia artificial. Claro. De eso nadie sabía. Inteligencia artificial generativa, eso nadie hablaba hace 3 años. Y hoy día no es que hablamos, o sea, ya está impactando nuestras vidas. Entonces te das cuenta de la velocidad del cambio, y yo creo que lo único que va a pasar es 2 cosas. Uno es que la velocidad del cambio se va a acelerar, y la otra es que estoy convencido, yo no sé si, de repente tú sí, yo no, pero vamos a vivir más de 100 años. Sí. Te das cuenta, y mis hijos probablemente 120. Entonces te das cuenta el impacto social que eso va a tener, porque no te vas a poder retirar a los, no sé, 60, 65. Claro. Acá, o sea, acá no me quiero meter con el tema de la ley de pensiones, no sé qué, pero creo que estamos generando un problema gigante en el Perú con lo que estamos haciendo. Pero en el mundo vamos a vivir mucho más. Eso genera, vamos a tener que trabajar más o menos. Dilema. La pirámide poblacional que siempre nos enseñaron que era una pirámide, ya hoy día es un rombo. El otro día leía que en Corea del Sur, creo que hoy día son algo así como 76 millones de habitantes, en el 2050 van a ser como 18. Y 18 mayores, digamos. Ya, sí. Entonces, hay un montón de cambios. Entonces, creo que, yendo a tu pregunta de los profesionales, yendo a tu pregunta del tema de los profesionales, creo que tenemos que estar pensando en qué va a pasar los siguientes 10 años. Y yo creo que para eso, ser curioso, estar aprendiendo, leyendo, saliendo a la calle, interactuando con gente diferente, etcétera, es clave. Claro, ahí lo que tú dices es algo bien cierto, la incertidumbre. Entrénate en incertidumbre, ¿no? Porque al final eso es lo que te va a llevar a siempre estar vigente, ¿no? Porque de repente, a diferencia de muchos años anteriores, donde tenías una línea predecible, ahora justo Bloomberg lo entrevista al CEO de JP Morgan, y él dice lo mismo que tú, de que vamos a ir más 100 años, y cómo pues la IA está cambiando todo, ¿no? Y al final viene un reto a las organizaciones a adaptarse. Pero yo me pregunto, por ejemplo, cómo se está adaptando las universidades, ¿no? Y más si te digo las universidades públicas, porque antes había este delay que decían las universidades más actuales tienen 5 años de retraso con lo que va avanzando el mercado, ¿no? Por los cambios tecnológicos. Y las universidades, te digo, más competitivas, ¿no? Imagínate las universidades públicas, incluso de provincia. Imagínate cómo esos, con el tema de la IA, cómo se ha ido... Claro, o sea... Yo lo que creo, o sea, una carrera universitaria típica dura 5 años, ¿no? Claro. Ya, lo que te enseñaron el año 1, el año 5 ya no sirve. Y o sea, otra vez, siempre hay algunas cosas básicas, claro, o sea, fundamentales, que son claves. Pero yo coincido contigo, no solamente los programas, sino, y yo no soy experto en educación, ni mucho menos, pero yo creo que vamos a tener que pasar a un esquema donde, no sé, me invento, estudias un año, trabajas uno, regresas el año siguiente, te especializas en algo, vuelves, algo así va a tener que cambiar muchísimo. Y todo en lo que le dicen soft skills, y yo le llamo más smart skills, o sea, es tener esa voluntad de aprendizaje constante. Yo creo que se enseña eso, se enseña la curiosidad, se enseña cómo manejarte ante la incertidumbre, etcétera. Yo creo que esa parte va a ser clave hacia adelante. Es como te preparas para afrontar retos que ni siquiera tú sabes que van a existir, pero estás preparado para llevarlo, ¿no? Y yo creo que ahí viene el punto en donde tenemos que tomar acción, ¿no? Y tú diste, no sé si el año pasado, el 2022, en la Universidad del Pacífico, una charla jóvenes que se hizo muy viral en TikTok. Lo compartió la Pacífico, que también nosotros también lo compartimos, y diste 10 consejos. No sé si en ese intermedio creo que la IA ha crecido más, y ya también están más... No sé si siguen manteniendo los mismos consejos, o qué consejos dejarías ahora para jóvenes. 2.0. Algunos los dejaría y algunos nuevos. Perdón, lo que dejaría es este tema de la curiosidad. Yeah. O sea, yo creo que aprender no solo es leer un libro o escuchar un podcast. Claro. También es ir a la calle y ver qué está pasando. También es salir de tu zona de confort. También es autocuestionarte lo que estás haciendo. O sea, ese tema de estar constantemente cuestionando incluso tu status quo. Ese es la de aprendizaje. La otra que también usé es resiliencia. O sea, este tema de la incertidumbre, que yo creo que lo único que va a pasar es que va a aumentar. Tenemos que ser resilientes ante la incertidumbre, porque hoy no sabemos qué va a pasar no te digo mañana, pero en
2 años o 3 años. Sí. En el mundo, no digo, o sea, olvídate de las elecciones en Perú, etcétera, que ya es, eso le agrega sal y pimienta a esta incertidumbre, pero entonces, ser resilientes y aprender, o más que aprender, aumentar el nivel de tolerancia a la incertidumbre. 3, involucrarnos, ¿no? Lo que hablamos hace un rato de involucrarnos como ciudadanos. Ya son como que las 3, creo que más importantes que la guía en el Pacífico. Yo creo que en el tema de el nuevo, y acabo de estar en un curso de 5 días de pensamiento exponencial. Wow. Y una de las cosas que nos dijeron, que me pareció que es un consejo súper interesante, es, o sea, el problema del tema exponencial es que las curvas son así, ¿no? Entonces, ¿dónde estás en la curva? No sabes, sobre todo cuando estás en lo plano. Claro. Entonces, nos decían, que es un consejo que me pareció súper bueno, es las ideas estúpidas, las ideas exitosas de hoy son las ideas estúpidas de ayer. Claro, creo que tú ni habías, o la audiencia ni había nacido, pero no sé si se acuerdan de los Jetson, eran estos carros que volaban. Todo el mundo decía, yo me acuerdo, esta estupidez de los carros que vuelan. Hoy día hay carros que vuelan. Claro, viene nomás y exacto, ¿no? Exacto. Sí. Pero no todas las ideas estúpidas de ayer son buenas ideas hoy. Claro. Entonces, ¿cómo saber cuáles son, cuáles no? Y este tema, lo que tú decías hace un rato, esos planeamientos a largo plazo, yo realmente creo, y eso es, regresando a tu pregunta del estilo de liderazgo, yo la verdad que le dedico bien poco tiempo a esos planeamientos que entran las unidades de finanzas y de negocio, y en el año, negocio nuevo, y en el año 5, ¿cuándo vas a ganar? Y claro, no sabes. Yo creo que lo importante es tener como puntos de control súper cortitos y hacer prueba, error, y vas pivoteando. Entonces, eso está vinculado a la incertidumbre. Entonces, creo que esas planificaciones, megaplanificaciones a largos plazos, en mi opinión, en un mundo que cambia tanto, ya no sirven. Y ya para terminar, ahora sí, siempre me despido y no acabo. ¿Qué has aprendido en este curso de pensamiento exponencial? Para nosotros los mortales también podemos aprender algo de repente, ¿no? Que nos puedas contar. Bueno, uno es eso, lo que te contaba. Lo otro es que nosotros como... nosotros como seres humanos no estamos cableados para pensar en exponencial. O sea, siempre pensamos en crecimientos marginales, no en crecimientos exponenciales. Por eso es que los Elon Musk o Steve Jobs son así. Claro, son raros, porque ellos, o sea, Elon Musk lo que ha hecho con, digamos, algo que era imposible, que los cohetes aterricen vertical y ahora recoja un brazo robótico. O sea, eso era literalmente imposible. Una locura. Entonces, una frase que de hecho usamos en un evento el año pasado, en Credit Corp, un evento que tenemos interno. El eslogan del evento era haciendo posible lo imposible. Creo que hoy día no hay imposibles. Es un tema de ganas y apalancarnos en tecnología. Nada, muchas gracias, Gianfranco, por aceptar la invitación, por darte el tiempo. Sé que tu agenda es complicada y sobre todo por abrirte, contarnos de temas personales hasta tu experiencia, que para mí es valiosísima y para los audiencias también. Y ya como punto final, una reflexión que nos pueda dejar. Bueno, primero que todo, gracias a ti, Jimmy, por la invitación. La reflexión es un poco lo mismo que hemos venido hablando. Yo soy un positivo, bien positivo, sobre lo que puede ser el Perú en los siguientes 10, 15 años. Claro. Creo que está en manos de los peruanos, que esa oportunidad la aprovechemos y que construyamos todos un mejor Perú. Esa es la reflexión. Ahora, depende de nosotros. No depende ni de los políticos, ni de los empresarios, ni de los emprendedores. Depende de cada uno de los peruanos. Has usado una palabra en toda la charla que es creo, ¿no? Y ahí está esa frase que si uno cree, lo crea. Así que está bien, está perfecto. Porque también tenemos que cambiar nuestras creencias. Creer que somos posibles, que podemos hacer un cambio. Porque a veces nos dicen que no y a veces eso limita el potencial. Las oportunidades están ahí. Yo creo que tenemos que cambiar, y lo hablábamos un rato antes, ¿no? O sea,
estamos como en un entorno que todo es negativo en el Perú. Creo que es chamba nuestra cambiar esa percepción y empezar a ser más positivos. Porque otra vez, las bases y los fundamentos están ahí. Depende de nosotros aprovecharlos. Excelente. Espero les haya gustado este episodio. No olviden comentar, compartir con sus compañeros, con su familia. Y al final, cada semana compartimos este tipo de contenidos. Y hemos creado una comunidad en Instagram en donde puedes unirte y todos los días compartimos actualizaciones, novedades y también sorteos, porque a veces nos envían algunos sorteos y entonces ahí vamos a estar compartiéndoles. Nos vemos.